Bueno, el mensaje del día de hoy, si usted trajo cuaderno, se llama Elefante Blanco. Pastor, ¿cómo así? El propósito del mensaje del día de hoy es que usted entienda lo indispensable que es que juntos edifiquemos templo al Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu de Dios? ¿Usted es la casa de Dios? Recuerden, antes de empezar quiero decirte que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona. Y muchas personas se preguntan, si Él es una persona y tiene personalidad, pues ¿dónde está el cuerpo? ¿Cierto? Esa es nuestra razón humana. Pero le tengo una buena noticia. El cuerpo del Espíritu Santo mira al lado suyo. Es la persona que está al lado suyo y es usted. Él se materializa en nosotros. Por eso lo importante, amado hermano, que usted entienda y que yo pueda entender que el Espíritu Santo te anhela con gran celo. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu todo. Y quiero que usted entienda con el mensaje del día de hoy que van a venir enemigos de la obra de Dios, que quiere que se detenga el propósito que Él tiene para con tu vida, el llamado que Dios tiene y demás. Por eso hoy se llama el mensaje el elefante blanco. Quiero empezar diciendo que elefante blanco, es una analogía que se usa aún en el Estado, se usa aún aquí, allí en el Congreso de la República, para aquellas obras que se les invierte mucho dinero, se les invierte mucho tiempo, sacan decretos para que se hagan, pero finalmente no salen con nada. Este argumento y esta analogía sale desde Tailandia, desde una ciudad antigua que se llama Siam, para que usted la entienda. Imagínese que las personas que querían demostrar que tenían poder económico, social y político, se compraban grandes elefantes blancos. O bueno, se compraban elefantes, porque ¿dónde hay un elefante blanco? Y entonces, para demostrar su poder y su dominio y demás, entre más elefantes tuviera ahí en el garaje, no eran ni carros ni propiedades sino elefantes, pues más poder tenía y más aprobación tenían de otros. Resulta y pasa que mantener un elefante es muy costoso. La manutención de un elefante es supremamente costosa y muchas veces el elefante pues no devuelve las ganancias. Entonces estos hombres invertían solo en la fachada para que se vieran muy bien, pero realmente no tenían ninguna retribución económica. Cuando tenían tantos elefantes, ¿sabe qué hacía? Podían llegar a la quiebra. Yo creo que subámoslo, por favor. Eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Subamos a Papachito, a la escuela dominical. Y finalmente se quedaban sin cómo poder pues mantener a los elefantes. Y era un costo innecesario. Por eso quiero preguntarte en esta mañana. Dígale al que tiene al lado, ¿usted es un elefante blanco? Tal vez hay personas que se les ha invertido tiempo, consejos. Usted viene y le dice, oiga, no vaya a hacer eso. Y la persona, sí, pastor. Y al otro día publicaba en redes sociales, está haciendo lo que no debía hacer. Pero si se le invirtió tiempo, se le invirtió tal vez oraciones. Aquellas personas que usted le invierte ayunos y pareciese que fueran de la misma manera elefantes blancos. O te pregunto, ¿acaso tú eres un elefante blanco? Yo también me lo pregunté esta semana. ¿Se está viendo el fruto de la oración? ¿Se está viendo el fruto del ayuno? O tal vez eres como ese elefante que simplemente tiene gastos y estás llegando ya al punto de la quiebra. Dicho esto, ¿cómo le parece el mensaje del día de hoy? Quiero que me acompañe a Esdras, el capítulo 1. Dios quiere que no seas un elefante blanco, sino por el contrario que seas un hijo de Dios. Dígalo conmigo, hijo de Dios. En el colegio, recuerdo que había un compañero que le decían Jumbo, porque tenía esas orejas así de grandes. Y tal vez si tienes orejas grandes y te han dicho Jumbo, pues hermano, usted no es ningún Jumbo, usted no es ningún elefante, usted es un
hijo de Dios. Hijo de Dios. Dígame amén cuando lo tenga. Esdras capítulo 1, gloria al Señor, versículo 1. ¿Cuál es el título? Dice, el decreto de Ciro. Este mensaje empezó porque esta semana estaba viendo noticias, y yo no sé si usted vio la prensa, y salía la alcaldesa de Bogotá, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que el presidente de la República quiere cambiar los decretos y quiere cambiar el contrato civil que se hizo para la construcción del metro? Y entonces resulta y pasa que ya hubo un decreto para poder edificar una ciudad, para poder edificar aquí en Bogotá hasta esta casa. Tienen que haber decretos, hay algo que se llama el POT, debemos pedir permisos. Y resulta y pasa que Bogotá hace algunos años, no le estoy hablando de política ni nada de esto, simplemente para que me entienda, Bogotá hizo un contrato para poder hacer el metro de Bogotá. Un contrato es que dos partes se pongan de común acuerdo. Entonces contrataron de que iban a hacer el metro por determinadas calles y que iba a ser prácticamente muy similar al Transmilenio. Y en algunas troncales iba a ser aéreo. Ese es el contrato que firmaron ambas partes, una empresa privada y el Estado de Bogotá, el distrito como tal. Pero resulta y pasa que en los cambios de administración, ahora el presidente quiso hacer otra cosa y dijo, no me parece eso. Me parece más provechoso que ahora el metro se mande por debajo, que sea subterráneo. Entonces hizo sus planos, no consultó y simplemente quiso pasar por encima de los decretos. ¿Por qué le cuento esto? Esta semana salió la alcaldesa diciendo, eso está muy bonito, eso está muy utópico, pero no se puede, señor presidente, porque es que ya hay un decreto, porque es que ya hay un contrato firmado. Y si llegamos a hacer algo diferente a lo que está en el contrato, pues nos van a multar. Y vamos a terminar pagando nosotros como bogotanos mucho más dinero del que realmente teníamos presupuestado. Pues resulta y pasa que eso es lo que está pasando en este momento en el contexto bíblico en el cual estamos. Se decretó que se iba a volver a reedificar la ciudad de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios. Pero los hebreos en ese momento no tenían ni tierra, ni tenían plática, ni tenían nada. No tenían, entre comillas, el apoyo. Pero ¿saben qué? Dios ya se los había prometido. Y por eso yo quiero recordarte, ¿cuáles son aquellos decretos? ¿Qué es un decreto, pastor? Es lo que en la palabra escrito está. Y es la promesa que Dios te ha dado por medio de la fe y por medio de lo que ha dicho de ti. Por eso quiero que pienses por un momento, Dios, ¿qué ha dicho de ti? ¿Qué va a hacer contigo? En la oración estábamos orando y habían personas que tienen ministerio y que le están huyendo al Señor de la obra de Dios. Pero sabes, el Señor si te llamó, créeme que ya hay un decreto ahí. El Señor tiene un propósito contigo. Por eso, aquí se llama el decreto de Ciro. Acompáñenme por favor a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, téngalo hasta ahí. Quiero que usted entienda muy bien este contexto. ¿Ahí quién está hablando? Recuerde que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y hoy nos quiere enseñar que el profeta Jeremías tenía un propósito específico. Dios le había dado una comisión. Y no era cualquier comisión, que le iba a poner por profeta. ¿Sobre qué? Sobre las naciones. Un profeta no es otra cosa, amado hermano, sino un vocero, un mensajero de Dios. Quiero recordarle el ministerio de Jeremías. Este hombre empieza a predicar a una nación la cual ya se había dividido. De la gran potencia que era Israel, se había dividido en dos reinos,
contándole un poquito de la historia, y solo quedaba el reino del sur, que era Judá. El Señor viene y les empieza a predicar por medio de Jeremías, y les empieza Jeremías a decir a aquella ciudad, a aquel pueblo: arrepiéntanse, en pecadores. Hermano, la ira de Jehová se acerca. Dice Salmos capítulo 30, el versículo 5, que por un momento será su ira. ¿Acaso quién puede detener la ira del Señor? Esta nación estaba obstinada al pecado, a la idolatría. Levantaban altares a otros dioses, consultaban adivinación, estaban bajo los placeres de este mundo: fornicaciones, adulterio, pornografía, masturbación. Eran viciosos. Yo me los imagino como si lo trajéramos a la actualidad, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. La palabra es más actual que cualquier otro. El Estado promovía la pedofilia. El Estado promovía tal vez la delincuencia, aún tal vez promovía, sin darse cuenta, abusos sexuales. Usted se da cuenta cómo están las plataformas de distribución de multimedios, televisión, series, música. Todo apunta a una sociedad sexualizada. Todo tiene que ver con el sexo, pero con un sexo ilícito. A nuestros niños se nos está enseñando, y se hacen grandes campañas de publicidad para la igualdad de género. Están atentando contra las familias, están atentando contra los principios cristianos. Aún a nosotros como pastores, por el mismo tema de la inclusión, quiere que nosotros participemos de los matrimonios civiles y del mismo común acuerdo, que casemos parejas del mismo sexo aquí en nuestras congregaciones. ¿Acaso no estamos en principio de dolores? Veíamos las estadísticas esta semana. Hoy en día la iglesia de Jesucristo podemos entender que está enferma. ¿Cuántas herejías se predican? ¿Cuántas malas interpretaciones? ¿Cuánta manipulación sale desde los púlpitos? Por eso he venido a recordarte: solo ten puestos los ojos en Jesús. En Él está la justicia. Lees el libro de Nahum, y tal vez has visto las películas de Avengers. Entonces la gente dice Iron Man. La gente aplaude cuando sale Hulk, sale cuando sale Spider-Man. Pero el mejor vengador, el mejor Avenger, se llama Jesús de Nazaret. Y tú ves cómo Él toma justicia y le colman la paciencia en el libro de Nahum. Hermano, ¿acaso quién puede huir del día de la ira de Dios? ¿Cuánta paciencia ha tenido con Bogotá? ¿Cuánta paciencia ha tenido con Colombia? ¿Cómo está la nación en este momento allí en Turquía? Lo veíamos esta semana. ¿Sabes qué predijo Jeremías capítulo 10, versículo 10? Te lo voy a leer. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Las personas se preguntan: ¿por qué el terremoto? Dios es perverso. ¿Cómo no nos vamos a conmover, amada iglesia? Tú veías los videos allá en Turquía, y ¿acaso las edificaciones que edificó el hombre pudieron sostenerse ante la ira del Señor? ¿Cómo sé que la ira de Dios? Amado hermano, porque no hay ninguna cosa que no sea aprobada por Dios. No existe ninguna cosa que sea al azar. Si el Señor permitió eso, es porque está llamándonos al arrepentimiento, amada iglesia. Es porque quiere que volvemos nuestros ojos a Él. ¿Sabes? Eran las 4 de la mañana, veía los videos y empezaron a sonar las trompetas de los sismos. ¿Quién estaba esperando un terremoto? Déjame decirte que nadie. Estaban durmiendo. ¿Y acaso escrito no está que un día vendrá el Señor como ladrón en la noche? Nadie sabe ni el día ni la hora. Ellos no sabían lo que iba a acontecer. Que el Señor nos guarde, porque cuánta paciencia te ha tenido a ti, me tuvo a mí. ¿Sabes cómo llegué a los pies de Cristo? No muy ajeno a este versículo. Un terremoto completo tocó mi corazón, tocó mi hogar, aún estremeció nuestra familia.
Escucha en los medios, han muerto más de 19,000 personas en un solo día. Más de 35,000 damnificados. ¿Será que alguien puede huir del Santo Espíritu de Dios? Por favor, dile a la persona que tienes al lado y nadie. ¿Hasta cuándo llenaremos la paciencia de Dios? Tal vez te han dicho, hermano, aléjese del pecado. Deje de hablar con esa persona que no le conviene. Oiga, busque de Dios. Ese era el mensaje de Jeremías. ¿Sabes? Tú lees un poquito más adelante y trata a Israel y a Jerusalén como si fueran unas prostitutas. Lo digo con temor y temblor, de la misma manera como está en Reina Valera 1960. Se prostituían con los dioses ajenos. No tenían fe. Es tan tremendo que Jeremías no podía entrar en el templo de Dios. Y así está hoy en día la sociedad. Aún no dejan entrar a las iglesias, a las grandes edificaciones, la presencia del Espíritu Santo. No le dan la bienvenida. Les contaba, fuimos a Estados Unidos. Tremendos edificios, tremendas pantallas, multitudes, pero jamás hicieron una mención del Espíritu Santo. Cultos de media hora donde no había fuego, donde no había nada. Amado hermano, ¿sabes qué me trajo esto? Un gran celo. Yo recuerdo que llegué a mi hotel ese día y me arrodillé delante del Señor y le dije, Señor, lo que muchos no quieren. Hay muchos lugares que no te dan la bienvenida. Anhelamos como el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, que ese sea nuestro tesoro, el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nadie pudo en la escala de Richter. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo, amada iglesia? Dice, sigue diciendo el Salmo 30, el versículo 5. Por un momento será su ira, pero su favor será para siempre. Su misericordia. ¿Sabes qué va a pasar con Turquía? Esto es un llamado de atención para que vuelvan sus ojos a Jesús. Este es un llamado de atención para levantar nuevas generaciones del postrer día. ¿Quién podía creer que de este servidor podía haber un pastor? ¿Quién podía creer que sin el pastor principal la obra podía seguir continuando? ¿Sabes quién lo pudo creer? Jesús. Porque la iglesia nació del corazón del Padre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta congregación. Aunque yo me muera, hermano, aunque nos quedemos sin alabanza, aunque un día nos quedemos sin servidores, aunque usted no venga, déjeme decirle que el reino de Dios avanza. La iglesia continúa. Este era el mensaje de Jeremías. Pero ¿sabes qué pasó? Este pueblo obstinado no lo quiso escuchar. Por el contrario, se obstinó a la maldad y siguió pecando. Hizo de cuenta que no era para él, que era para el vecino. Hizo de cuenta que era un mito, era una leyenda. Y hoy debo recordarte que Jesús viene pronto. Eso no es ningún mito ni ninguna leyenda. Está más pronto de lo que pensamos. En un abrir y cerrar de ojos. Amada iglesia, ¿estás listo para gozarte las bodas del Cordero? Porque no es por qué darnos miedo ni temor, sino por el contrario, es un mensaje de esperanza. Cristo viene pronto. ¿Cuánto lo anhelamos? Por eso dígalo con nosotros: te deseamos, Jesús. Vamos, dile, regresa pronto. ¿Sabes por qué no ha llegado? Por su misericordia. Porque aquel familiar difícil que se obstina a no venir a la congregación y reniega con las cosas de Dios, aún aquel cristiano que se sienta aquí en estas sillas, pero no quiere cambiar su mala manera de vivir, su mal temperamento, su mal carácter, Dios te está teniendo misericordia. Pero no llenemos la copa del Señor, amada iglesia. Veía Bogotá, estamos en el cinturón de fuego. Estamos, amado hermano, corriendo peligro. En cualquier momento puede también templar. En cualquier momento puede haber un sismo, un terremoto, lo que sea. No nos vayamos tan lejos. Salimos de la congregación, somos ajenos a que se nos caiga algo encima. ¿Se ha visto 1000 maneras de morir? Veía una persona hasta con sus propias babas se ahogó. Se cayó y ahí quedó.
Amado hermano, qué bueno ha sido Dios. Mire, hoy estamos muy agradecidos porque Dios mostró su fidelidad esta semana para con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero ya les voy a contar sobre eso. ¿Qué pasó con esta nación, pastor? 70 años de cautiverio. Dios los había libertado de 430 años de esclavitud. Ya habían mostrado que Siria había venido y había aniquilado el reino del norte. Y aún así Judá no aprendió. ¿Y sabes qué pasó? Vino el cumplimiento de la palabra de Jeremías. La aflicción para estas personas. Se los llevaron para Babilonia. Destruyeron el templo de Dios. Se quedaron sin nada. Cuando tú lees allí de Ciro, este hombre es nombrado también en Daniel, el capítulo 10. El Señor, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, que a donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Jesucristo. Aunque pareciese haber maldad en el mundo, aunque pareciese que los premios y los grandes galardones se los lleve el mismo diablo hoy en día. Usted ve los Oscar, usted ve los Grammys, usted ve todo, se los lleva es el diablo. Pero ¿sabes qué está haciendo el Señor? Levantando una generación de luz. ¿Sabes? En aquel entonces levantó una generación de luz. Levantó a un joven llamado Daniel, que no se quiso contaminar de la comida del mundo, del rey. Levantó un hombre al mismo momento llamado Ezequiel. Estos dos grandes hombres de Dios, profetas de Dios, tuvieron un llamado diferente, pero el mismo llamado a la vez. ¿Cómo así, pastor? Daniel, Dios lo puso, amado hermano, en cargos de alto mando. Lo puso en el Congreso de la República. ¿Sabes para qué? Para hacer testimonio, para que los reyes pudieran reconocer que solo existía un verdadero Dios, y ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Él no se postraba entre otros ídolos. Un hombre de oración y ayuno. Un hombre, amado hermano, que no pudieron contra él. Hoy, amada iglesia, debo recordarte, Dios nos llama vagos, Dios nos llama ociosos. Y escuchaba una frase que me gustó: pareciese que esta fuera una generación castrada, porque se nos ha enseñado por tradición, tal vez, que si no tienes nada que hacer, no pudiste en mi caso ser abogado, entonces no pude ser músico, entonces no pude ser doctor. El Señor dijo, pues lo haré pastor. Y eso no es así, amado hermano, porque cuando tú ves los llamamientos que hace el Señor, llama a personas que estaban ocupadas, que tenían muchos quehaceres. ¿Sabes qué hizo? Un terremoto, un cambio de vida. Dios te está llamando. ¿Para qué, pastor? No lo sé. Hay personas que llaman para ser reyes y sacerdotes. Hay otras personas que llaman para ser profetas. Otras personas para ser maestros, para ser pastores. ¿Cuál es tu llamado? Hay personas que dicen, pastor, no entiendo, pero yo tengo una pasión realmente por hablar con las personas. ¿Sabes qué debería hacer, amado hermano? Estudia comunicación social. Dile al Señor que te dé la unción para ser el mejor comunicador social. Y allá en los medios se luce en medio de las tinieblas. Pastor, los cristianos hacemos política. Estoy seguro, amado hermano, que si el Señor te llama a ser un político, ve y cúmplele al Señor y sé el mejor. ¿Qué debes hacer? En mi caso, a mí me llamó a ser pastor. ¿Y qué tal yo siendo política? No funciona. ¿Cuál es el llamado que te ha puesto a ti? ¿Vas a ser abogado? Escuchaba, ¿será que si usted sabe, se va a subir a un avión y usted sabe que viene un hermano cristiano de aquí de la congregación y le dice, hermanito, camine que yo lo voy a llevar? No sé manejar avión, no sé conducir, no sé cómo se dirá, pero yo le voy a orar al Señor que Él, cuando esté en el aire, me da la sabiduría para aterrizar. ¿Usted se le sube al avión? Dígame. Si usted tiene una cirugía corazón abierto y yo le digo, venga, tráigame en un bisturí, hermana Ardida, y venga, profesionales, profesionalízate, sé el mejor en tu área, porque justo allí es donde también Dios te quiere usar, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Llamó a Ezequiel. ¿Sabes? Mientras que Daniel estaba allí en el cargo altos, Ezequiel estaba con el pueblo. Ezequiel estaba con los cautivos. Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo.
Y sabes, allí trajo voz y esperanza para los que lo rodeaban. ¿Fueron las mismas condiciones? No, pero Dios le da a cada quien una carga que puedes llevar, amado hermano. No te va a dar cargas que tú no puedes llevar. Hay personas que ven los llamados de otros y dicen, tan bonito, y Dios, ¿por qué se olvidó de mí? No, Señor, pídele la unción para ejercer el llamado específico que tiene para contigo. No todos están llamados a estar aquí donde yo estoy. Unos están llamados para estar aquí en la música, otros están llamados para estar en la escuela dominical, otros están llamados para ir a impartir conocimiento. Pero donde estás es la misma unción y es el mismo Dios, es el Espíritu Santo. Daniel vino y evangelizó a Ciro. Él vio la mano de Jehová sobre Daniel y vino y causó que se despertara el Espíritu también en él. Amado hermano, sé luz en medio de las tinieblas. Una lámpara encendida no se puede esconder debajo de una mesa. Nos van a querer esconder. Hay personas que ya ni nos saludan, amado hermano, ¿no te ha pasado? Hay personas que ya ni siquiera te pueden ver a los ojos. Les parece incómodo. Eso es lo que hace la luz. La luz incomoda. La luz repele las tinieblas. Por eso tú levántate y resplandece, porque la luz de Cristo está en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pobrecitos, 70 años de esclavitud. Pero ¿sabes qué? Tenía fecha de vencimiento. Dios ya había fijado su misericordia sobre esta misma nación. Acompáñame a Esdras capítulo 1, el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Qué bonito, hermano, porque este no era hebreo, pero aún el Señor lo prometió, que va a enviar muchas personas de allá afuera, abogados, médicos, profesionales, que nos van a venir a ayudar a edificar casa para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Mire qué hermoso lo trajo a usted. ¿De dónde lo trajo? De Paraíso, de Suacha, de Kennedy, del sur, del norte, de la 80. A mí me trajo de Normandía. ¿Sabes para qué? Para que juntos edifiquemos casa al Señor, para que despertemos. Dice el versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, escuche, con plata, con oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mire, ¿sabes qué pasó con esta nación? Dígale al que tienes al lado, Malaquías 4:2. ¿Sabes qué dice Malaquías 4:2? Se levantó el sol de justicia. ¿Y sabes qué dice en la Nueva Traducción Viviente? Que debajo de sus alas trae sanidad. ¿Vienes en cautiverio? Yo salí del cautiverio. 70 años, amado hermano, duró este pueblo en tristeza, en lágrimas. Allí estuvimos, amado hermano, no somos ajenos a esto. Pero ¿sabes qué pasó cuando reconocimos a Jesús como nuestro Salvador? Llegó el sol de justicia. Amado hermano, lo que parecía que nunca iba a ser un hogar disfuncional. Todos mis amigos músicos perdieron sus hogares. Todos mis amigos músicos se apartaron de Dios. Lo perdieron todo por un precio muy alto, por la fama. Pero ¿sabe qué pasó con este servidor? Lo ganó todo porque ganó a Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo perderemos todo. Amistades, títulos, aplausos, aprobación. Pero el sol de justicia sabe muy bien qué nos hace felices. Él no es un ladrón de sueños. Él no es un mutilador de sentimientos. Pero a su tiempo nos dará nuestra recompensa también, amado hermano. ¿Sabes qué dijo? Es tiempo de que me edifique en casa. Y hoy en esta mañana debo decirte, es tiempo de que tú y yo edifiquemos esa misma casa.
Ya no miremos más las tristezas. Tomamos malas decisiones, total. No estaba Cristo. Adulterio, fornicación, iras, contiendas, vanagloria, orgullo, sí. Trajo consecuencias, pues claro, todo lo que el hombre sembrara, esto mismo segará. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Las cosas viejas quedan en el pasado. Dígale al que tiene al lado, he aquí. Dígale así, he aquí, hoy. Dígale así, hoy hace todo nuevo. ¿Cuántos lo pueden creer? Hay personas que se latigan por su pasado, que todavía ya aceptaron a Jesús y siguen sintiéndose acusados por lo que algún día hicieron. ¿Sabes muy bien que te apartaste del Señor? Estás tal vez como Isaías capítulo 30. Ay de aquellos hijos que se apartan de Dios y no escuchan a mi Santo Espíritu, sino el consejo de Egipto, del mundo, del diablo. Pero sabes, hoy es un hermoso día para regresar a la casa del Padre. Aquí es donde nos da otra vez esperanza. Aunque 7 veces caiga el justo, amado hermano, 7 veces el Señor lo levanta. ¿Te has caído 1000 veces? Pues Dios te ama tanto que al que más perdona, más ama. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Tal vez has dicho, dame una señal. Si realmente me quieres usar. Yo se la pedí. Señor, si tú quieres que yo sea un pastor, dame una señal. ¿Y sabe qué? Aquella sorpresa, amado hermano, el primer día que empecé a predicar, el Señor me bautizó en lenguas. Dame una señal, amado hermano. Las señales nos los da cada 8 días y la gente cae bajo la gloria de Dios. ¿Cuál es la señal que te está pidiendo? Hay personas que ven la señal de Dios, pero está esperando que el ángel Gabriel descienda y le diga, sí, cásate con ese. Que sea susurradito. Déjame decirte que hoy en día no es así. Hoy en día no existe ni el Turín ni el Urim, ni las suertes. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos dirige. Pastor, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Fácil, ora. Él es más cercano de lo que parece. Tú le dices, Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, dime qué hacer. ¿Sabes? Una palabra y te la doy porque es palabra de Dios. ¿Cuánto la reciben? Romanos capítulo 8, el versículo 14. El Espíritu de Dios prometió que haría nuestra agenda. Hoy, esta semana me llamaron 2 pastores de determinados puntos de Bogotá. Pastor, lo queremos invitar a ser parte de la sociedad de determinada localidad. Vamos a vernos para ser amigos de reino y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Tu manager soy yo. Yo hago tu agenda. Tú no necesitas contactos. El mejor contacto lo tienes en el reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos podemos confundir. Tal vez usted viene a pedirme un favor en esta mañana. Tal vez usted viene a pedir algo. Si puedo lo hago, gloria al Señor. Pero el mejor favor que tienes que encontrar es el que está en el reino de los cielos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, se levantó el sol de justicia y aquí vino y trajo un propósito, que juntos edificaran casa a Dios. Para poder entender esto rápidamente, tenemos que leer el libro posetzílicos, los profetas posetzílicos, Ageo, Zacarías y Nehemías. Pero yo se los voy a resumir porque yo sé que a usted le gusta la palabra rápidamente. Usted lee el libro de Nehemías. Este era un hombre que era el copero del rey. Vinieron aquellas personas tristes, dice, sus hermanos, y le dieron las malas noticias. Estaban pasándola muy mal. Ya eran libres de la deportación en Babilonia, pero la estaban pasando muy mal en la tierra. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Despertó el espíritu de Nehemías. Y un hombre, de pasar de ser el copero de un rey, se convirtió en tremendo libertador. Se convirtió en tremendo profeta de Dios, en un hombre usado por el Señor. ¿Sabes qué hizo? Vino junto a sus hermanos y empezó una vez más, por la aprobación y la gracia que ganó del rey donde estaba, empezaron a edificar las murallas de la nación de Judá. Qué bendición, ¿no? Tú lees el libro de Ageo y viene el profeta Ageo y estas personas empiezan a edificar sus casas. Todo pareciese que ya está muy bien, pero se les olvida un pequeño detalle, que ese no era el propósito de Dios.
Y así hay muchas personas, vienen trabajando lomo a lomo, corriendo una carrera que probablemente Dios no los ha mandado. Y sabes, viene el profeta Ageo y les dice: meditad pues en vuestros caminos. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Eso que se parecía que estuviera tan bien, pero cuando ya abren su corazón con el profeta Ageo, dicen: trabajamos mucho, vemos poco. Pareciese que trabajáramos en saco roto. Y así había una persona: pastor, yo trabajo, me esfuerzo, no veo el dinero, no veo la bendición, me siento estancado, pastor. Yo le decía: pues lea Ageo capítulo 1, medite en vuestros caminos, porque tal vez no estás haciendo el propósito que Dios ya había demandado de ti. ¿Sabes cuál era el propósito? Ageo se lo recuerda y les dice: por cuanto han olvidado edificar el templo para Dios. Y hoy quiero recordarte, amada iglesia, que el primer motivo de nuestra vida es que edifiques el templo del Espíritu Santo en ti, para que las otras cosas vengan por añadidura. Eso es lo primerito. Estas personas lo entendieron, pero allí hay una gran primicia en el capítulo 1, el versículo 14. Dice que despertó el espíritu de Zorobabel. Zorobabel era aquel gobernador de aquella ciudad. El llamado tú lo puedes leer en Zacarías capítulo 4. Dios le dijo que de sus manos haría la plomada de aquella edificación. Lo llenó el Espíritu Santo. De hecho, cuando tú lees Zacarías 4:6, cuando dice que no es con fuerza ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, eso se lo está diciendo a Zorobabel. Sigue diciendo Ageo 1:14 que despertó el espíritu de Josué, el hijo de Josadac. Tú lees el llamado de él en Zacarías capítulo 3, un joven, un hombre, un sumo sacerdote que sus vestiduras estaban sucias, un mentiroso, pero el Señor viene y transforma esas vestiduras de lino fino, le da el propósito, despierta a los héroes de aquel momento. ¿Sabes qué está haciendo hoy en día el Señor? Nos está despertando a nosotros. Qué hermoso que digan que usted y yo podamos ser también héroes de la fe. ¿No le parece eso hermoso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Sigue diciendo Ageo 1:14 que despertó el espíritu de toda una nación. ¿Sabes? Lees Nehemías capítulo 8 y trajo un avivamiento a aquella ciudad. El sacerdote Esdras empieza a leer el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía, y la gente escuchaba y empezaba a llorar. Empezaba a recordar cómo tenían algún día un templo, cómo Dios les había hablado cara a cara. Pero ¿sabes qué le dijeron a Esdras? No pares, queremos un servicio de 6 horas. Eso es un avivamiento. Sus corazones repujaban dentro de ellos. Ya estaba diciendo: pastor, termine porque yo que estoy que me oro. Me quiero ir para la casa a ver si me postro y allí adoro. Pastor, ¿qué va a hacer? Vamos a ayunar 21 días. Vamos a estar en el club de la Biblia. Eso es un avivamiento, amado hermano. Ellos lo pudieron presenciar allí en Nehemías capítulo 8. Acompáñame por favor, Esdras capítulo 3 versículo 10. Y empiezo a concluir. Se llama Restauración del altar y las simientes, el título. Pero vamos a leerlo desde el versículo 10. Dice la palabra del Señor: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los simientes, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alaben a Jehová según la orden de David, rey de Israel. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es, léalo conmigo, bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Mire, todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Un avivamiento, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Varias personas me han preguntado: pastor, ¿cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? Tal vez usted se ha preguntado: ¿será que tengo el don del Espíritu Santo? No sé si te lo has preguntado, yo me lo he preguntado. ¿Será que ya tengo la unción? ¿Será que ya puedo orar por los enfermos? ¿Será que ya puedo ejercer el ministerio? Si tal vez esa es tu pregunta, ahí está la respuesta. ¿Sabes cuáles son los simientes de esta casa? ¿Cuál es la piedra angular de la casa del templo? Dígale al que tiene al lado:
Jesús de Nazaret. Si ya aceptaste a Jesús en tu corazón y vienes caminando con el Señor, la primera evidencia, escúchame muy bien, muchos donde yo estudio dicen que la primera evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es hablar en lenguas. Pero ¿sabes cuál es la primera evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros? Que nos quitó la inmundicia de la boca y que empezamos ¿a qué? A adorar. Yo quiero contarle un testimonio. Yo siendo músico escuchaba mucha música secular. Usted se subía a mi carro, entonces yo tenía música secular, rock, pop, tenía hasta mis artistas favoritos. Estaba haciendo aseo con mi esposa y poníamos música secular. Veíamos películas y demás. Ahora, pastor, ¿ver películas, ir a cines del diablo? Aquí te voy a responder también esa pregunta. Perdíamos mucho tiempo con mi esposa. Me vi toda una serie, 135 capítulos en la pandemia. Eso me sabía todo lo de Comoda. Eso me sabía todo lo de esto y lo de aquello. ¿Y sabes qué pasó, amado hermano? Jesús vino y nos estremeció. Vino un terremoto para con nosotros. Y vaya sorpresa, que una de las evidencias que yo mismo fui testigo fue que Él cambió esas malas conductas. Cuando yo me casé con mi esposa, uno de los mayores problemas de peleas que teníamos era porque en mi cuarto tenía que haber un televisor y yo dormía con el televisor prendido. Vaya sorpresa, que ¿sabe hace cuánto no veo televisión? El domingo me llamaba una hermana: pastor, ponga en Séptimo Día que van a hablar sobre los pastores. Ni siquiera tenía el cable para conectar el televisor, no pude verlo. Amado hermano, una de las evidencias que el Espíritu Santo está en ti es que Él te transformó tus hábitos. Dejaste de escuchar música secular de la noche a la mañana. Mi papá me decía: eso no le gusta a Dios. Y yo me argumentaba de que yo soy músico. Y realmente, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que ahora me estoy bañando, adoración para el Señor. Voy en el carro, voy adorando a mi Señor. Hermano, ¿ver películas es del diablo? Hermano, no. Pero sí te está quitando el primer lugar de Dios. Dejamos de ver series. Ahora mi mejor serie, mi mejor película, mi mejor todo es la Biblia. Y entonces uno empieza a leer y yo me empiezo a imaginar y el Señor me empieza a nutrir. Y entiendo que me ha plantado junto a corrientes de agua de vida y que todo va a estar bien. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esa es la mayor evidencia, que cambiaste, que ya no entiendes los chistes de doble sentido. Que digas un chino me contó un chiste, yo no entendí, yo quedé así como, no le vi ninguna coherencia y todos soltaron la carcajada. ¿Sabes qué? Nos volvió a dar una mente de niños, ingenua. Hay casos que mis ojos ven y ya pareciese ser tan ingenuo que no entiendo. Y mi esposa: oiga, y yo: ay no, pobrecitos, cómo se están actuando allá. Gloria al Señor, porque eso es caminar con Dios. ¿Quieres saber si Él está en ti? ¿Has cambiado tu mala manera de vivir? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo hablas? ¿Tienes humildad? Él no anda con los orgullosos, los ve de lejos, dice el Salmo 137. Pero a los humildes dice que Él levanta el espíritu de los humildes. Qué bonito, ¿no le parece esto? Dice Esdras capítulo 4, el versículo 1. Préstame atención, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Los adversarios detienen la obra. Quiero que pienses cómo has venido caminando con el Señor. Los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de aumento en aumento. Pero tal vez sientes que se detuvo esa obra en ti. Sientes que se detuvo la oración, el clamor, la búsqueda por Dios, por el servicio, por el ministerio, por el estudio de la palabra. Mire lo que dice el versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los hijos de las casas paternas y les dijo: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Aser Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¡Ay! Hermano, mire, concluyo. Hemos venido creciendo. Dios tiene un propósito contigo, pero quiero que pienses en este momento si las personas que te están rodeando están siendo de edificación para ti.
No todo el que dice Señor, amado hermano, es cristiano. Porque dice 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 3, que solo se le puede decir Señor por medio del Espíritu Santo, mostrando la evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí es el desarrollo de la prédica del día de hoy. Amado hermano, si un pastor viene, y si soy yo, te salgo con cuentos raros, con herejías o con promesas o palabras que no están consignadas en la palabra de Dios, usted con disimulo amárrese los zapatos y arranque a correr, porque está en peligro su alma. No todo el que diga que es cristiano y venga a hacer negocios contigo simplemente para que confíes en él, no seas tan bobis, perdóneme se lo diga así. Estas personas eran enemigas de Dios. ¿Acaso que podían edificar juntos? Eran yugo desigual, tenían una intención malintencionada. Por eso quiero que pienses en este momento con quién estás caminando y si realmente están edificando algo bueno para ti. Porque si no están edificando nada, por favor, amada iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús, aléjate de esas personas. Nosotros perdimos amistades, nosotros lo perdimos todo a causa de Jesucristo. Pero van a venir personas que tal vez van a querer tu amistad, tal vez van a querer, entre comillas, ayudarte, pero lo único que van a causar es que se detenga la obra de Dios en ti. ¿Sabes cuántos años se detuvo la obra de Dios? Dígale al que tiene al lado, 20 años. ¿No le parece eso muchísimo? Yo le pido por favor, venga Daniel, que usted es un duro siempre en los ejercicios, y venga hermano José. Quiero que lo pienses para que te quede muy claro. Y Gabrielita, síganos con la cámara para que las personas que están allá. Muchas veces van a venir personas que van a querer caminar contigo, porque Dios te está bendiciendo, porque estás siendo usado por el Señor. Pero la palabra nos está enseñando en esta mañana que usted tiene que ser precavido. Dígale a la persona que tiene al lado, sea precavido. Analice quién te está rodeando. Y entonces tú vas a empezar a caminar. Vamos caminando, hermanitos. Cuéntenme cómo está su día. Vamos para allá para que los hermanitos podamos ver. Y usted viene caminando. Pero resulta y pasa que muchas veces, sin darnos cuenta, las personas que están caminando con nosotros, háganse al frente, háganse aquí para que todos lo podamos ver. La meta es Jesús, puestos los ojos en Jesús, cierto autor y consumador de la fe. Estamos en la carrera de la fe. Hágase aquí, Danielito, por favor. Y quédense ahí. No me van a dejar pasar, por favor. Usted es duro y no me van a dejar pasar. Vamos caminando, pero los que están al lado de nosotros, resulta y pasa que nos empiezan a impedir. Venga, necesito otra persona. Venga, su merced. Se los presento. Démosle un fuerte aplauso por la vida de mi hermano. Vamos a simular que Él es nuestro amado Jesús. Mire qué tremenda bendición. Y usted se va a hacer acá. Es para que usted lo entienda. Tenemos amigos, vienen personas, entonces empezamos a caminar. Entonces vamos caminando hacia la misma meta, buscando la unción, buscando la bendición de Jehová. Reconocemos a Jesús en nuestro corazón. Sabemos que el Espíritu Santo es el quien trae el avivamiento. Y allá está, lo encontramos. Y muchas veces cuando ya lo encontramos vamos a avanzar. Y aunque yo quiera, las personas que no nos están siendo de bendición, mire lo que están haciendo. Yo me les voy a pasar por algún lado. No me lo están permitiendo. Por eso piensa en este momento. Tal vez puede ser una persona, o tal vez puede ser nuestras intenciones del corazón, las mañas, la mala manera de vivir, o como lo hace el mundo. Entonces, si al mundo le funciona así, a mí también me va a funcionar así. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Con todo, tal vez, el amor del mundo, pero con toda la autoridad, usted le va a decir: hermanito, fue un placer conocerlo, me va a hacer falta, porque hay momentos que nos hace falta las personas, nuestras amistades del pasado, pero le vas a decir: te tengo que dejar ir. En el nombre de Jesús, siéntate, Danielito. Dale un fuerte aplauso. Otras, nuestros pasados.
Nuestras malas decisiones aún quieren acusarnos y hacer detener la obra de Dios en nosotros. ¿Sabes qué le tenemos que decir? Cristo ya vino sobre nosotros. Ya no soy ese hombre pecador, ya no soy ese parrandero, ya no soy ese blasfemo, he cambiado. Fue un placer, pero no tan placer. Es hora de decir adiós en el nombre de Jesús. Cuando no tenemos anatema, cuando no tenemos quien nos impida pasar y quiénes son estos que detienen la obra de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos si la persona que me rodea no me está deteniendo en la obra de Dios? ¿Cómo saber, pastor? Dígame. Pues hermano, fácil, Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio por sus hijos. No es el que más hable, no es el que más prometa, no es el que sea charlatán, sino es el que actúe, el que te motive más a buscar de Dios, el que te motive a ser una mejor persona, el que te motive a esforzarte y ser valiente, el que te motiva a emprender, el que te motive a serle fiel a tu esposa o a tu esposo, el que te motive, amado hermano, a trabajar, el que te motive a servirle al Señor. Si estás rodeado de esas personas, valóralas como un tesoro, porque hoy en día no se encuentra ese tipo de personas. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué va a pasar? Versículo 4. Concluyo, termino. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mire, el diablo es astuto. Usted se va a querer despedir de esas personas. Nos va a doler. Me decía uno, pastor, es que era mi compañera del colegio. Fuimos a prejardín. Y yo sé que no me está edificando, pero Dios va a hacer un milagro. Amado hermano, no sea como Job. Job vino y lavó a sus hijos. Eso lo sé de todo. Pero ni usted ni yo, ni Job son los que justificamos absolutamente a nadie. El único que justifica es Jesús de Nazaret. Por eso usted que, por un momento, amado hermano, apártese. ¿Sabes cuántos años duró apartado Jacob y Esaú? Los mismos 20 años que se detuvo la obra aquí. 20 años. Va a pasar tiempo. Lo vas a extrañar a aquella persona. Te va a hacer falta con quién hablar. Yo era una persona muy dependiente. Necesitaba estar hablando por celular con alguien. Necesitaba escuchar un consejo, reírme con alguien. Y hoy en día, ¿sabes qué? Valoro la soledad. Es más, estoy orando y me da una rabia que me llamen. O me da una rabia de no pagar el YouTube Plus y que me salga un comercial. Por eso, amado hermano, valora muy bien el tiempo en el que estás viviendo. Pero el diablo no se quedó con eso. ¿Sabes qué hizo? Estos vinieron como sea, a detener la obra de Dios. Sobornaron, traicionaron, mintieron, trampearon. Y eso es lo que tal vez ha acontecido. Que no has podido edificar la casa de Dios a causa de un tercero. Te robaron, te tratan mal. Y hoy quiero contarles un testimonio. El miércoles fuimos al médico con mi hijo. Usted ya sabe los problemas, la situación médica con la que él viene. Tenía una cita de control de su cabecita porque su cabeza no estaba creciendo. Los médicos nos habían dicho que si su cabeza no crecía, iba a tener problemas cognitivos, que podía disfigurarle su rostro, pues porque el cerebro sí crece, pero su cráneo no crece. Y eso es como esto. Tal vez estás bien con el Señor, estás en ayuno, en oración, edificando casa a Dios, pero a consecuencia de un tercero, viene a traerte temor y viene a causar que la obra de Dios se detenga. Llegamos al médico, mi esposa confiada que el Señor había hecho el milagro, me permitió a mí como su papá entrar por primera vez a una cita de pediatría. Yo no tenía ni idea. A mí me preguntaron que qué le dábamos de comer y yo estaba nervioso, bueno, preguntas de papás. Fue bonito la experiencia. Pero cuando vino ya el control, le pasaron el metro a la cabeza de mi hijo y la doctora llegó y hizo así. No, papá. Ese bebé está muy mal, su cabeza no creció. Y ya para la edad que tiene, esto ya debe haber un problema cognitivo ahí. Se me hace muy raro que el bebé no presente otro tipo de cosas. Le revisó la cadera y dijo, no, papá, ese aparato, quién sabe cuántos más tiempo esté. Papá todavía tiene un soplo en el corazón. Y quiero confesarte, amada iglesia,
que fue un momento muy triste. Yo no entendí. Mandaron a llamar a mi esposa, le dijeron lo mismo. Yo vi el semblante de mi esposa, ya estaba feliz. Automáticamente cambió su semblante. Salimos de aquel lugar, solo había silencio. Y ella me hizo una pregunta que no la voy a olvidar jamás. Y me hizo: Brian, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? Yo quería responderle, yo quería decir: nos está probando. Yo quería decirle: es para aumentar nuestra fe. Pero sabes que en ese momento yo no pensé eso. Y le dije: no sé. Y tal vez tú vienes en esta mañana de esa misma manera. Tienes un dictamen médico o estás pasando por una situación que le has dicho: Señor, ¿por qué me está pasando eso? Y realmente pareciese no saber la respuesta. Nos fuimos hablando juntamente con mi esposa en el carro. Cuando viene este tipo de cosas, viene la angustia, viene la ansiedad, viene aún el enojo. Empezamos a pelear juntamente con mi esposa. Eso fue culpa mía. Viene la culpa. Eso fue culpa del otro. Eso fue culpa de aquello. ¿Por qué nos está aconteciendo eso? Nos enaltecimos, empezamos a hablar más fuerte. Por un momento actuamos como si no hubiésemos sido ungidos. No entendíamos. Ahora venimos en un proceso de un ayuno vamos al 8º día de los 21 días de ayuno, siendo los pastores, buscando al Señor todos los días de 4 a 6 de la mañana. Vino una voz externa, no que está con nosotros, igual que aquí, queriendo detener la obra de Dios, y me dijo: te dejó tirado, te dejó en vergüenza. ¿Para qué eres pastor? Y yo no sé si tú también te has dicho eso o has escuchado esas voces. Estás juicioso con Dios, estás siéndole fiel a ese esposo o a esa esposa, pero pareciese que no tuvieras el resultado esperado ni te dan las gracias. Y te has preguntado: ¿para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué predicar? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué vivir? Llegué a la casa y antes de que ya uno se enojara más y peleáramos con mi esposa, yo le dije: no, voy a ir a entregar el ayuno, porque estoy en ayuno. Juntamente con mi esposa empezamos a confesar desde hace un par de meses la palabra de Job: aunque Él nos matare, en Él seguiremos esperando. Pero yo ya no daba más, hermano. Campañas de sanidad y milagros, orando por testimonios y por sanidad de otros. ¿Y qué de mi hijo? ¿Y qué de mi casa? ¿Y qué de la viña que Dios me dio? Como buen cristiano, como usted en estas circunstancias, ¿qué hace? Cerré mi puerta, bajé las cortinas y le dije: Señor, tú no eres un Dios de balde. Tú no eres un Dios mentiroso. Si no lo prometiste, lo vas a cumplir. ¿Qué tiene que hacer el Señor para aumentar nuestra fe? ¿Y sabes qué me dijo allí? El justo por la fe vivirá. Aunque tu dictamen te digan que estás muerto, aunque no hay solución en ese hogar, aunque pareciese que ya no hay nada que hacer, Dios siempre tiene todo bajo control. Salí con fe, no sé cómo. Lo primero que hice fue, mi esposa estaba callada, mi hijo estaba ahí. Lo primero que hice, le puse la mano a mi esposa, el unciómetro como siempre. Le dije: Señor, en el nombre de Jesús, no nos vas a dejar en vergüenza. Le puse mi mano sobre la cabeza, sobre mi hijo. Hijo, eres sano en el nombre de Jesús. Mi esposa llamó, milagrosamente le dieron una cita, pero fue una cita el viernes, dizque para el neurocirujano. Llegamos el viernes allá a las 3 de la tarde, dizque neurocirujano, para mirar a ver cuánta anestesia le podían dar a bebecito. O sea, era un hecho. Nos pusimos dizque por morbosos, porque eso no es otra cosa, por amarillistas, a ver videos de la cirugía. Le rompían todo el cráneo por 4 para que su cerebro pudiera crecer, una cicatriz enorme. Mi esposa llorando. Usted debe saber que es una aflicción de estas. ¿Quién quiere pasar por las aflicciones? Pero ¿sabes qué quiere causar el diablo? Detener la obra de Dios. Él quiere detener la obra del Espíritu en tu vida. ¿Para qué orar? ¿Para qué ser el pastor? ¿Para qué ministrar? Entró mi esposa, no me dejaron entrar.
Entonces ella entró y yo allá afuera. Padre, aunque tú nos matares, en ti seguiremos esperando. Bueno, si lo operan, somos fieles, seguiremos siendo tus pastores. Bueno, algo tendrá que hacer el Señor. Se demoró 1 hora mi esposa. Bajó, hermano, y bajó como el miércoles cuando entró en su primera cita, con una sonrisa de lado a lado. Y me dijo, sobrenaturalmente, Dios le abrió la fontanela a mi hijo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sobrenaturalmente no sabemos qué pasó. ¿Sabes que lo sanó? O el jueves o el viernes. Pero estoy seguro que lo sanó. El médico le dijo que era increíble. Que era increíble. Que no lo volviéramos a llevar. Que ya su cabecita estaba bien. Ya salieron los resultados de la cadera. Gloria al Señor, para el cumpleaños ya no tiene aparato. Y la victoria final es el lunes. Tiene la cita del corazón, pero seguimos creyendo. Aunque Él nos matare, dígalo conmigo. Aunque Él me matare, en Él seguiré esperando. Denle un fuerte aplauso al Señor. El diablo no pudo detener la obra de Dios con nosotros. Ponte de pie, por favor. El templo se pudo terminar, pero se detuvo 20 años. ¿Qué está deteniendo la obra de Dios en tu vida? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Yo te pido que cierres tus ojos.